Comentario de Fernando Buitrago para el segmento A lo Claro. Sí, cogí, me molesté bastante, escuchando a dos comentaristas de esto del Sol de la Tarde, José Lalú y otro más. Ángeles, creo que es el apellido de él, que estuvo en Nueva York, que creo que antes trabajaba, si mal no recuerdo, lo conocí un día en el 33. Según ellos, la revolución cubana fracasó, según ellos. La revolución cubana hizo sus 5 vacunas contra el COVID y vacunó a toda su población. Fue el único país del tercer mundo que hizo 5 vacunas contra el COVID. ¿En cuál parte fracasó? Que Cuba está sufriendo ahora una situación, sí, pero provocada ¿por quién? ¿Por quién no dicen que la provocó? ¿Por quién no dicen que Estados Unidos lleva 66 años bloqueando a Cuba? ¿Por qué no lo dicen? Lo único que a mí se me ocurre es porque tienen terror a perder la maldita visa. Tienen terror a criticar a los norteamericanos. Terror le tienen. Terror le tienen a Trump, a Marco Rubio y a toda esa pandilla. Cuba es el país que tiene la escolaridad más alta de América hoy. Cuba es el país que tiene, seguro, con problemas y todo, las grandes cifras de salud y el mejor sistema de salud de Titirimundati. Un médico por cada 200 familias que atiende a la gente en su casa. Hasta en las montañas remotas tienes a los médicos y maestros cubanos. ¿Por qué no dicen eso? No, que dice Ángeles, que Fidel fue un paradigma. No, es que nada de eso ha cambiado. El imperio sigue siendo el mismo o ya quitaron el bloqueo. Ya quitaron el bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Ángel y José Lalú? Llamar fracasada la revolución cubana. Pero en la revolución cubana los jóvenes pueden transitar en sus calles de madrugada y no tienen temas ni de puntos de droga, ni de asalto, ni de violación. ¿De qué me están hablando? Ni los niños se pierden. ¿De qué me están hablando? Ni los militares andan con M16 ni AK-47 en la calle. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? ¿En qué tú te basas para decir que la revolución fracasó si el imperio sigue siendo el mismo? Pero no eso. El imperio ahora, al ver que Cuba no cede su independencia, al ver que Cuba se niega a estar en la lista de los lameculos, de los pedófilos, porque hay que hablar en plata. Ese país que ustedes tanto adoran, decretó al mundo entero: cuidado quien le vende una gota de petróleo a Cuba. Y ustedes culpan a la víctima, al que está resistiendo en su casa que le corten el agua y la luz, que no le den empleo, que no le dé crédito, porque son incapaces de criticar al imperio. Y lo único que se me ocurre es que simplemente son unos vulgares lameculos. Lo que ustedes no van a decir es que la Cuba revolucionaria, esta misma Cuba, que ahora ya está en los BRICS como socio, esa misma Cuba fue la que luchó contra el ébola. Esa misma Cuba es la que ha mandado médicos en los lugares más recónditos. Esa misma Cuba es la que ha ayudado muchas veces a la República Dominicana. Esa misma Cuba es la que ha creado la fuente de profesionales que hoy están en la República Dominicana en temas de salud. Aquí se está implantando el método de pie diabético cubano, por un convenio, pero de eso no hablan. Para esta gente no dicen eso. Cuba es una revolución fracasada. ¿Cómo es una revolución fracasada? Y producen tanta calidad de técnicos, de médicos, de maestros, hasta maestros roneros y maestros del tabaco están aquí, unos de asesores en convenio y otros
que se han terminado quedando aquí, por la razón que fuere. ¿Por qué no dicen eso de la Revolución Cubana? ¿Por qué no dicen que en la Revolución Cubana no hay ningún niño sin escuela? ¿Por qué no dicen que en la Revolución Cubana no hay ningún niño limpiando botas ni cristales? ¿Por qué no dicen que esa es Cuba? Que en Cuba los niños o están en la escuela, o están estudiando en su casa, o están jugando libremente en la calle. ¿Por qué no lo dicen? Y no me hablen de apagones. Yo espero que no tengan vergüenza de hablar de apagones, que no tengan vergüenza. Pero Cuba fue el país que cumplió con todas las metas del milenio. ¿De qué me están hablando estos dos turpenes? Que hablan, oye, ellos posiblemente por resentimiento. Ellos quieren hacer creer de que Díaz-Canel no es la continuación de Fidel. Pero con Fidel se dio una situación de periodo especial. Con Fidel, cuando cae la Unión Soviética y todo el campo socialista, se dio una situación de periodo especial que Cuba se quedó. Yo estaba allá cuando aquello, muchísimos meses sin una gota de petróleo porque no había dinero para pagar un barco. No es lo mismo de ahora, que han amenazado al mundo entero de cuidado quien le venda petróleo. En ese momento, Cuba se quedó sin proveedor y se quedó sin dinero. Opción cero, le llamaban. Ni para allá ni para acá. Y todos los cubanos tuvimos de pronto bicicletas. 1 millón de bicicletas se llevaron a Cuba en un momento. Cuba no ha cambiado en nada. Ni en el sistema humanista, ni en su estructura interna. Su democracia se ha fortalecido. Y estos turpenes, a quien yo me atrevo a faltarle respeto y decirle que son unos lameculos, son incapaces de mencionar al agresor, al abusador, al abusón, al que les ha llamado lameculo, delante ahí. Todos me llaman para lamerme el culo. Son capaces de mencionar a los Estados Unidos, son capaces de criticar un chin hacia los Estados Unidos. La pregunta es, ¿y por qué? ¿En qué se basan ellos para decir que la Revolución Cubana ha fracasado? Si la Revolución Cubana sigue siendo la misma, los mismos paradigmas, el mismo sentimiento de hermandad, el mismo sistema sociopolítico, el mismo. No, que Cuba tiene que abrirse. ¿A qué le llaman ellos abrirse? ¿A qué le llaman ellos abrirse? A permitir la gentrificación, a permitir que entre el Black Rock, a permitir que entren el narco, a permitir que entren los dineros del lavado, a crear un sistema multipartidista para que el lavado se incruste en la guerra de partidos que al final Estados Unidos está demostrando que le interesa nada a la democracia. Cuba es el único país posiblemente que no tiene ningún problema con el narcotráfico en toda América. En Cuba no inventan con el narcotráfico. Y estos turpenes entran en el modo perverso de decir que la Revolución Cubana ha fracasado. ¿En cuál parte ha fracasado? Si tú me dijeras que en Cuba, y no me pongan las escenas de Cuba de basura. No, porque el tema de los desechos sólidos es un tema incluso en República Dominicana a nivel nacional. Por lo tanto, no me vengan con imágenes de Cuba con problemas de desechos sólidos y mucho menos con apagones. Entonces, son tan perversos, tan pequeños, se vuelven una mente tan tipo pasa, que dicen. Ahora hay unos videos que forman parte de una campaña de estúpidos, mensos, cortos, gente que piensa con el estómago. La reacción filmados, son gente que filman a dique cubanos que llegan aquí y de pronto ven PriceSmart. PriceSmart. Sí, claro, porque todos los pobres de República Dominicana compran en PriceSmart, ¿no? O porque la gente en Cuba no sabe lo que es un supermercado. Esta gente no sabe que en Cuba hay supermercado. Igualito que aquí. No tan grande tal vez,
pero hay súper. Y además los cubanos lo ven todos los días. ¿Y qué haces tú con entrar a un lugar y ver de todo si tal vez tú no lo puedes comprar? Entonces, ahí es donde llega, ahí es donde tú te das cuenta, verdaderamente. Aló. Ahí es donde tú te das cuenta verdaderamente los mentepollos, manipulando. ¿Y por qué ustedes no critican a Estados Unidos? ¿Por qué ustedes no critican? ¿Por qué ustedes no critican que los que mandan hoy en Estados Unidos están pagados por el lobby de las armas, por el lobby de la farmacéutica y por el lobby israelí? ¿Por qué ustedes no lo dicen? ¿Por qué ustedes no critican a los Estados Unidos, que es quien ha amenazado al mundo entero si le meten a Cuba, si le venden a Cuba una gota de petróleo? ¿Por qué son tan perversos? Ustedes no tienen, miren, y lo voy a decir con toda responsabilidad, no tienen un centímetro de justificación, para decir que la revolución cubana ha fracasado. ¿Por qué cuando Obama llega durante 6 meses, y mediante decreto quitó restricciones? ¿Por qué Cuba subió? ¿Por qué Cuba subió? ¿Por qué José Lalú y el Ángeles no dicen quiénes son los lobbies del turismo? ¿Quiénes son los lobbies del turismo que están muy interesados en que en Cuba no haya turismo para que el mundo no pueda disfrutar de Varadero, de Cayo Levisa, de Cayo Largo del Sur, de Guardalavaca, de las grandes playas, de Cayo Coco, Cayo Romano? ¿Por qué no lo hablan? ¿Por qué no hablan que el turismo en Cuba, que amenazan a todo lo que son las estructuras, tanto de las navieras como las aseguradoras de las navieras, como las agencias de viajes, como las agencias de vuelo? ¿Por qué? ¿Por qué no dicen que todas esas empresas las amenaza? ¿Quién? El imperio, el mismo enemigo de siempre. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no ponen el tema de Cuba en contexto? En Cuba no ha cambiado nada. En Cuba no ha cambiado nada. Desgraciadamente, el imperio sigue siendo el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no ponen a Cuba en contexto real? No, que Cuba tiene que abrirse. ¿A qué? Al narco. ¿A qué? Al lavado. ¿A qué? ¿A qué se tiene que abrir Cuba? Algo yo sí le puedo decir a estos dos, que le digo, no tienen un centímetro, uno, y le tienen terror a que le quiten la visa. Eso es lo que yo creo. Algo sí le puedo decir a esto. A nosotros los cubanos no nos van a poner nunca en la lista de la Meculo. ¿Oyeron? En la lista de la Meculo no estamos. Hay que ser muy perverso para pararse en un micrófono y criticar a Cuba y no nombrar el bloqueo. Criticar al agredido y no nombrar al agresor. Criticar a la víctima nada más. No. No le permiten, los jefes del barrio no le permiten a los niños salir de la casa, ni ir a deporte, ni ir a la escuela. Le cortan los créditos, le cortan el agua y la luz. No les dan posibilidad de empleo. Pero ni el padre ni la madre se dedican a atender la familia. ¿No? Es así. O sea, el abusón del barrio no es el abusón. Son los que viven en la casa sin bloqueados, cercados, abusados. Lo que ustedes hicieron en el gobierno, en el sol de la tarde, se llama manipulación. Porque hablar medias verdades es manipular igual. No me importa si lo hicieron a pota o porque el miedo a que le quiten la visa les ciega ver la realidad. Pero decir que la revolución cubana ha fracasado, criticar a Díaz-Canel,
criticar a Díaz-Canel. Pero si todavía todos los índices de Cuba, de esa Cuba bloqueada que hoy está en periodo especial 2.0, todavía los índices de Cuba de crecimiento humano, de desarrollo humano, medioambientales, son de los mejores del mundo. ¿En cuál parte de la revolución ha fracasado? Y el abusón sigue siendo el mismo. Mi nombre es Fernando Buitrago, cubano dominicano. Estoy aquí. Careo cero, Careo cero. Yo no debato con manipuladores. Acabo de entrevistar a Juan Carlos Espinal para mi programa Buitrago Vertical. Y aún que entiendo a Juan Carlos Espinal te habla los temas sin manipular. Cuando tú pones algo en contexto, si sacas algo de contexto, tú estás manipulando. ¿A quién? Al público que te ve y te escucha. Al público que te ve y te escucha. Lo que ustedes hicieron hoy en el sol de la tarde se llama perversidad. Espero que lo que yo acabo de decir ahora y yo pensar de que son unos perversos y que tienen miedo a que les quiten la visa no sea sujeto de demanda. Espero que no. Yo me cuido mucho de darle play a ese programa. Pero ahí hay gente buena. Estos devenidos eruditos. Déjame soltarlo, no vale ni la pena. Yo me quillé tanto que hice un video con tanta rabia, porque no hay nada que a mí me dé más rabia que la manipulación. Ustedes manipulando, quieran o no. Ustedes hablando medias verdades, quieran o no. Ustedes no poniendo el tema de Cuba en su contexto, quieran o no. Ustedes que no mencionaron el bloqueo criminal que la ONU critica y condena todos los años lo condena la ONU. Y ustedes miran, calladito. ¿Cómo se llama la obra? Cobardes. Comentario de Fernando Buitrago para el segmento A lo Claro.